Universidad de SEMA. Es un gusto que estén acá. Quiero agradecer a Tomás Sande. En esta oportunidad siempre nos trae temas tecnológicos. Esta vez viene con tecnología legal en sistemas de administración de justicia y procesos de creación normativa. Eh, un tema que está muy en boga en el mundo, ¿no? Y decir el desafío de cómo llevarlo adelante. Bueno, quiero presentarles a Tomás Sande. Tomás Sande es abogado de la UBA, director del programa ejecutivo en la Escuela de Negocios de la Universidad del SEMA en Legal Tech. Bueno, él es partner del estudio Sande, data consultor, cofundador de Cross Entropy Solution Service en tecnologías legales, investigador y docente de la Universidad del SEMA, y trabaja, bueno, las líneas de investigación de Tomás son en tecnologías legales, en particular, bueno, entre otras universidades en la carrera de abogacía de la Universidad del SEMA. Bueno, muchas gracias, Tomás, por tu tiempo y a todos quienes están presentes. No, bueno, Adelante. gracias, Ceci, por la introducción. Yo soy Tomás, esa es la introducción más importante, para que sepan mi nombre cuando me hacen preguntas. Nada, gracias a ustedes, me agrada el interés que tienen. Pequeño repaso, porque vi que se suman 2 personas. Bloques de preguntas, vayan haciéndolo por el chat, si no, interrumpo la sesión y hacemos ahí las preguntas. Les pido que no abran el micrófono porque la dinámica de clase me encanta, pero no va a ser la ideal. Bueno, si les parece, vamos directamente a lo que nos trae a este seminario, que espero sea lo más divertido que podamos. A ver, alguien me confirma que se vea, yo asumo que sí, pero bueno, yo puedo asumir muchas cosas. Ceci, ¿me querés dar luz Sí, sí, verde? estamos ¿Se ve? viendo. ¿Me haces así? Perfecto. Buenísimo. Bueno, bienvenidos. Como estuvimos hablando un poquito, la temática me parece que me pasé de amplio, queriendo hacer abordaje sobre administración de justicia y sistema de regulación o creación normativa, pero vamos a tener buenas bases conceptuales para hacer preguntas. Lo que sí les pido es, yo tal vez me extienda un poquitito por encima de 1 hora, nada, si ven que es 1 hora y 10 y ustedes se aburrieron, se van con total libertad o dejan las preguntas hechas y me dejan un mail y se las contesto asincrónicamente, no hay ningún problema. Empecemos así brevemente. Yo ahora estoy terminando, tengo pendiente la tesis de, por suerte, mi maestría en filosofía, entonces algunos conceptos de tecnología trato de relacionar con el derecho, con este puente teórico, porque si no es muy difícil justificar por qué queremos utilizar tecnología en el derecho, ¿no? Entonces, imaginemos que la sociedad es un pequeño ecosistema de subsistemas sociales, ¿no? Y esto lo propuso Niklas Luhmann, haciendo una pequeña expansión de, bueno, si yo tengo una teoría general de sistemas sociales, ¿qué son subsistemas? ¿No? Bueno, una cosa es la sociedad, otra cosa son las interacciones, las organizaciones, y dentro de la sociedad hay muchos ejes, pero en este recuadro podemos ver 4 ejes: el sistema económico, el sistema político, el sistema legal y el sistema del arte. El sistema legal, si se fijan, es un subsistema dentro del sistema sociedad, que no es todo lo que abarca la teoría de sistemas sociales. Ahora, lo que yo quiero generar con esto no es que nos pongamos a hablar de filosofía, para nada, es abordemos las cuestiones tecnológicas. Pero algo que es importante dentro de la teoría de Luhmann es el concepto de autopoiesis, que me parece interesante para lo que estamos sufriendo hoy en día con el movimiento de nuestro subsistema de derecho. Y la autopoiesis es la capacidad de un sistema de regularse. Es esta capacidad de generar feedback o retroacción sobre un estímulo. Por ejemplo, cuando nosotros tenemos frío, el cuerpo trata de compensar esa reacción alejando la sangre de la superficie de la piel, limitando la pérdida de calor, ¿no? Entonces, ese es un sistema regulatorio que tenemos dentro de nuestro cuerpo, y el derecho, dentro del sistema social, podría ser visto, yo en un momento decía que era como una tecnología, por suerte me han debatido tanto que trato de verlo ahora como un subsistema dinámico que tiende a regular a la sociedad. ¿Sí? Sería nuestro pequeño termómetro social, de alguna manera, y lo importante que es el objeto de discusión hoy es cómo estos estímulos tecnológicos, digitales, de cambio metodológico como es la incorporación del diseño, requieren de nuestra parte, o de quienes somos parte del sistema del derecho, una retroacción o una respuesta que nos permita balancearnos, pero evolucionar. Ahora, les pongo estos 2 ejemplos muy claros que son de Niklas, que dice, bueno, cuando hay una retracción negativa, es decir, el sistema crece, evoluciona y avanza, pero le damos un equilibrio dinámico, el sistema fluye, el sistema crece a lo largo del tiempo. Ahora, si la realimentación es positiva, digamos, esos estímulos se siguen multiplicando al punto de perder el límite de nuestra estabilidad dinámica, el sistema colapsa. Y si el derecho hoy en día, imaginásemos un ejemplo así para construirlo entre todos, que son tanto los influjos tecnológicos, la disociación del rol del abogado, de los jueces, al punto de que ya el proceso del derecho no puede ejercerse como un sistema regulador, hablaríamos de que colapsó
su estabilidad dinámica, de que el sistema dentro de sí se diluyó. Esto es muy probable en un sistema tan general, ¿no? Pero me gusta plantear esta cosa de, bueno, y esto lo obtuve de varios papers, de qué sería una autopoiesis legal en nuestro caso. Bueno, la clásica es cuando incorporamos una norma, depende de su capacidad de contribuir a la estabilidad del sistema en general. Ahora, también es importante entender cómo el derecho sobrevive a esos inputs externos para regularse orgánicamente. Y acá es donde yo hablo de que la tecnología digital, la metodología del diseño son estos inputs externos que estamos nosotros en estos últimos años en la tarea de regular, de incorporar orgánicamente. Y acá es donde yo empiezo a hablar ahora de cambios en innovación, porque si no no está fundamentado. Ustedes me dicen, bueno, ¿y cuál es el motivo de cambiar? Bueno, a mi entender es que tenemos tan incorporados los procesos o las tecnologías digitales que la única opción que nos queda es innovar dentro del derecho e incorporarlos. Ahora, la innovación como proceso, podemos decir que reemplazamos un elemento dentro de un sistema o por uno nuevo, o lo mejoramos, para mejorar una parte del sistema o la totalidad del sistema. Entonces, acá un pequeño esquema. La innovación adaptativa es la modificación de un aspecto, y la innovación disruptiva, que a mi entender es lo que estamos experimentando con tecnologías de avanzada como la inteligencia artificial y la blockchain, altera la totalidad del sistema existente, forzando una regulación mucho más súbita o de mayor carácter. Entonces, la doctrina en estas cuestiones se divide en dos, en señalar al derecho en la innovación y la innovación en derecho. Por una parte está lo que es el derecho en la innovación, que es el estudio del impacto de las regulaciones normativas sobre un sector social determinado, como el campo laboral, por ejemplo. Ahora, es una perspectiva desde el derecho, desde nuestro campo, hacia nuestro objeto de estudio, como sería la sociedad, como serían los sistemas de producción económica. Es nuestra vista sistémica hacia un componente subsistémico dentro de la sociedad. Pero generalmente esto es muy básico, es bueno, cómo los paradigmas legales afectan a la sociedad en general y cómo en un esquema regulatorio nacional una economía se ve afectada por distintas restricciones. Por ejemplo, mayor impuesto no me parece que es una buena manera de ponerlo, pero una mayor exigencia en la regulación de los datos, ¿no? Cómo afecta a las empresas de software. Esto no me importa. O sea, el derecho de innovación no es el objeto de esta charla, sino que es la innovación en el derecho, que es lo que la nueva doctrina está tratando con mayor ahínco, porque se está dejando un poquito de lado el análisis sobre el impacto regulatorio, es más el impacto de otras tecnologías en el marco del derecho o metodologías. Ahora, según Kutter, que sería el paradigma principal de Law and Economics, el objeto del derecho en el marco de su rol de ingeniería social es esta idea de disminuir los costos transaccionales que tenemos al distribuir justicia. Por ejemplo, si yo quiero acceder a un proceso judicial, mientras más barato sea el esquema de acceso a la justicia, mayor gente va a tener acceso a la justicia. Sabemos que ese es un gran problema en Latinoamérica, por ejemplo. Ahora, para una postura de Law and Economics, el objetivo principal de la innovación en el derecho es disminuir los costos legales, ya sea en la escala de acceso a la justicia como B2B o distintas escalas de servicios legales. En general, el objetivo de una teoría económica sería disminuir los costos. Pero si somos un poquito más amplios, creo que hay dos ejes principales que tenemos en el derecho, y uno es el eje interno de nuestro subsistema, que son esas innovaciones que supieron ocurrir a lo largo de nuestra historia, como el Códex, el Código Napoleónico, y esas pequeñas innovaciones propias de nuestro campo, que ayudan a evolucionar nuestro campo. Y después están las injerencias externas, que es la sociedad en sí, y para mí el eje central, que es algo que propone Chapuis-Walt, es que la industria 4.0 ha permeado la totalidad de los campos del saber, y el derecho no es ajeno a esta injerencia. Entonces, lo que les digo como esquema central de esta charla es que la tecnología digital es parte de la sociedad y la industria. Y el derecho, como parte de la sociedad y como nexo con la industria, necesariamente se ve condicionado. Entonces hay una interdisciplinariedad tecnológica de algo que tal vez en una época era exclusivamente derecho, nuestra necesidad de regular tecnologías, no abarcaba necesariamente la necesidad de incorporar tecnologías. Lex Doctor no era algo vital, un sistema de gestión legal no era algo elemental. Y hoy en día tampoco lo es, pero tal vez sí es modificar nuestros sistemas de administración de justicia mediante el uso de inteligencia artificial, como veremos un poquito más adelante. Así que esto ya lo mencionamos, acoplar orgánicamente las tecnologías digitales, y se me permiten hacer un pequeño esquema de dónde creo que está impactando esta idea de derecho 4.0 es en los ecosistemas regulatorios, que sería la administración de justicia y los sistemas normativos por una parte,
El ecosistema privado, que es lo que yo entiendo como el ecosistema en el cual las corporaciones, departamentos de derecho, estudios boutique, estudios artesanales, profesionales liberales, se ven afectados por las nuevas tecnologías o la injerencia del derecho 4.0. Y la Academia y Doctrina también, como vimos, cambió su foco de derecho a la innovación e innovación hacia el derecho y la afectación de nuevas tecnologías, por ejemplo. Ahora, el ecosistema privado fue el foco de investigación de nuestro laboratorio del 2020, específicamente en Legal Technologies. Nos dimos cuenta en 2021 que el ecosistema abarcaba también el diseño, las operaciones y un montón de cosas más que no están acá contempladas, pero este framework lo proponen de la Universidad de Oxford John Armour y Mari Sacco, y es como que dicen, bueno, el nuevo ecosistema privado del derecho, con la inteligencia artificial y la injerencia de nuevas tecnologías, va a parecerse algo así, a un lugar en el que se confluya el diseño, la tecnología y las operaciones como parte del derecho novedoso. A mi entender, la nueva investigación de nuestro laboratorio tiende hacia el ecosistema regulatorio. Entonces, el objeto de esta charla es tratar de traer a colación todo lo que fuimos relevando con el tiempo a lo largo de este año y a lo largo de otros años, y también les quiero mostrar las dudas que tengo respecto de estos temas y que las debatamos. Me gustaría hacer un pequeño espacio a preguntas, porque veo que hay cosas en el chat al momento. A ver. Tengo a alguien que me pregunta cómo se bajan los costos. Bueno, necesariamente cómo bajamos los costos transaccionales del derecho es a partir de la incorporación de estas tecnologías que vamos a estar viendo. Por ejemplo, si yo hago una plataforma de reclamos masivos que tiene 0 pesos de costo, es más barato que tener que citar a una mediación prejudicial para una eventual denuncia o reclamo de consumo. Solo un ejemplo. Hay muchos ejemplos, vamos a poder abordarlos ahora a lo largo de la charla. Cuando hablo de administración de justicia, quiero que veamos los ejes respecto de dos espectros principales. El sistema público, dependiente del Poder Judicial, y los sistemas alternativos, que cada vez se aceleran y cada vez se mejoran. Ahora, los sistemas de administración de justicia son los que están incorporados a la estructura estatal, el Poder Judicial. No nos compliquemos con la clasificación de estos grupos. Podemos entender que los mediadores que son parte de la instancia prejudicial no son parte necesariamente del esquema público, pero son parte del sistema judicial. Perfecto, pero están dentro de un esquema público. Ahora, si hay 3 elementos clave para un sistema público de administración de justicia, es el organigrama o el esquema vertical de poder, en tanto todo debe ser recurrido ante una instancia superior, eso lo sabemos, la pirámide kelseniana, de la cual Kelsen nunca habló, pero esta jerarquía, este orden jerárquico al cual sí refirió, tiene la Constitución en lo superior, las normas por debajo, en el esquema jerárquico de la administración de justicia es igual. La Corte Suprema por arriba, los demás por abajo, cortes provinciales, etcétera, si es en un esquema nacional, obviamente no estamos hablando de la Corte Interamericana y demás. El esquema burocrático, lo conocemos todos, es simplemente esta utilización de papel, control, operadores empleados para hacer un seguimiento y un control efectivo de la documentación y procesos, y la generalidad de los sistemas públicos implica que todos debemos someternos al mismo tubo de proceso, o sea, todos entramos por la misma demanda de alimentos con las mismas reglas. No tenemos modificaciones según nuestro caso, no podemos hacer como en los arbitrajes en los que pactamos nuestro reglamento de procedimientos, es general, todos nos sometemos a una misma regla procedimental. Y normativa, obviamente. Ahora, ¿qué dificultades tienen los sistemas públicos actualmente? Y, en gran medida, las limitaciones tecnológicas que experimentamos son sustanciales, incluso en la capital federal, el sistema de administración que tiene, por ejemplo, el portal penal de la ciudad tiene el portal del litigante, el esquema de nación tiene el PJN, el sistema provincial de Buenos Aires tiene la mesa electrónica, la mesa de entradas virtuales. Ahora, son sistemas útiles, pero muchas veces, acá por ejemplo en capital tenemos permanentes caídas del sistema, y aunque no tengamos esas permanentes caídas, muchos profesionales no tienen la sapiencia suficiente para hacerse de estos sistemas o les cuesta incorporarlos. Entonces tal vez el diseño sea una mejor herramienta para incorporar que mera tecnología. Ahora lo vamos a ver un poquito. Los recursos públicos, bueno, son limitados, al menos en los países en vías de desarrollo todo es medio limitado en el esquema público, y la accesibilidad de los sistemas públicos, sabemos, por diversos estudios, más que nada en Latinoamérica, es bastante limitada por el costo, por el desconocimiento de la gente, o por diversos factores socioculturales que limitan la accesión de la gente a sistemas públicos de justicia, y ahí es donde tenemos 2 mejoras graduales que podemos incorporar. La primera, a mi entender, es la materia metodológica, que involucra el diseño. Y el diseño, cuando pensamos en diseño, pensemos en una disciplina agnóstica, no en diseño gráfico,
sino que es este proceso de empatizar con el usuario, o sujeto receptor del objeto que estamos creando, si es una aplicación digital, una ley, un proceso, y entender cómo va a receptar esta creación nuestra, cómo lo va a afectar el día de mañana. Entonces, estamos haciendo una solución que no es centrada en nuestros recursos, ideas o deseos, sino que está centrada en el humano que va a recibir este proceso, este objeto. Y esto en derecho se conoce como legal design, y tiene tres bases centrales, que es este eje que mencionamos de estar centrado en humanos, es colaborativo, que dentro de la profesión legal es algo extraño que haya esquemas de trabajo colaborativos, y esto es algo que yo veo cada vez más en estos últimos años. A medida que se incorpora la tecnología, la gente está más dispuesta a colaborar en otros ámbitos del derecho. Y también es visual, porque las comunicaciones como los legal contracts o las legal laws, las visual laws, permiten a la gente entender mediante dibujos o mediante esquemas gráficos cuestiones relativas al derecho. Ahora, el eje metodológico del diseño es una cosita, un proceso, que se llama Design Thinking, muy conocido, muy nombrado, que lo creó Tim Brown, si no me equivoco, en la Universidad de Stanford, y es el CEO de IDEO, que es una metodología específica para diseñar soluciones en esquemas diversos. Puede ser en derecho, puede ser en software, puede ser en marketing, puede ser en economía, pero lo que implica es que nosotros hacemos un proceso de pensamiento y diálogo en el cual colectivamente, colaborativamente, generamos estas nuevas soluciones. Si quieren un esquema gráfico para entenderlo un poco mejor cómo sería el paso a paso, el primer paso de la creación de cualquier solución es empatizar con los sujetos, receptores. Después tenemos que definir el problema que vamos a abordar, y a medida que definimos el problema que vamos a abordar colaborativamente, nuevamente con brainstorming, desde debe sonar el término, generamos ideas. Esas ideas, una vez que las delimitamos y elegimos cuál creemos que va a ser la más útil, la prototipamos y después la testeamos. Imaginemos que fuese, esto es muy raro para el derecho, ¿se imaginan crear una norma, probar cómo funciona y sacarla del Código Civil a los 6 meses, es decir, no tuvo el efecto suficiente? Eso es imposible en un esquema público, y tal vez es algo que estoy arrimando el bochín, ¿no? Digo, ¿habría un elemento o un margen de flexibilidad en los sistemas públicos para empezar a probar nuevos procesos, iterar nuevas normas procesales o normativa de fondo? Dejémoslo para el 2025, lo discutimos, pero normativa procesal, que es algo metodológico, creo que podría flexibilizarse un poco y parecerse más a sistemas alternativos. Y esta manera de iterar, esta retracción de la que hablamos respecto del sistema, que cada vez se hace más anquilosado, el sistema público cada vez cuesta más y no es el más eficiente, y tampoco es culpa de los operadores del sistema público, sino de cómo está diseñado, requiere de tres elementos, a mi entender, que son paulatinos, ¿no? Entender con los ciudadanos, que son los que se ven afectados por la ineficiencia del sistema público, cómo podemos colaborar con ellos e entrevistarlos y considerar sus problemas, y en base a eso definir ideas de mejoras. Probar esas ideas y evaluarlas. Con grupos pequeños. La idea del Design Thinking es tener un grupo de trabajo, evaluarlo, ponderarlo y después generalizar. Llevar mi herramienta al mercado, hacer que esta ley procesal se aplique a todos o que sea pasible de ser aplicadas a todos. Tal vez lo que quiero proponer en sistemas públicos es una nueva manera de pensar los procesos de nuestros sistemas públicos, y si estamos dispuestos, ¿no?, a modificar estos esquemas. Entonces, para imaginarnos, tal vez habría dos esquemas generales de pensamiento, que serían sistemas procesales dinámicos, que probemos, bueno, vos en un juicio de alimentos tenés 5 posibilidades de proceso. Tenés que elegir uno y seguirle todo el tubo hasta que terminás la sentencia, ¿no? Pero tenés 5 plazos distintos, 5 maneras de notificar el demandado distintas, que sea un poco más acorde a la necesidad del sujeto. Y si no, un sistema de participación novedoso, para mí, sería intervenir, por ejemplo, mediante la blockchain, como un jurado descentralizado, en vez de 12 personas, que seamos 1500, decidiendo sobre un caso de consumo comercial principalmente, y que la gente diga, che, realmente yo soy parte de la justicia. En vez de reemplazar jueces o desnaturalizar el rol judicial, que es no ser electo, sino que es ser designado en base a la competencia, tal vez la manera de integrar a la ciudadanía no sea reemplazando el esquema judicial, sino simplemente habilitando canales de participación que generen una sinergia con los profesionales que ya tenemos incorporados. Ahora, como bien sabemos, la segunda mejora es una integración digital. La integración metodológica llega hasta tal punto, pero suele ser la más barata la metodológica. Es la más difícil a nivel cultural.
dentro de lo que es la integración digital en sistemas públicos, para mí hay 3 ejes clave que se están experimentando en Latinoamérica y que a mi entender son elementos vitales para las nuevas tecnologías venideras, principalmente en inteligencia artificial. Cuando hablo de aplicaciones digitales ad hoc, arquitectura data-driven e inteligencia, lo vamos a ir viendo ahora en cada slide, pero específicamente cuando hablo de aplicaciones digitales, pensemos en algo muy simple. No hay machine learning, no hay blockchain, no hay ningún elemento de pensamiento por fuera de los sujetos. Es simplemente una base de datos con documentos que usamos para seguir nuestro expediente digital, no sé, un sistema de gestión lo más básico que se puedan imaginar, con calendario para las audiencias y un link a Zoom, nada integrado. Ahora, cuando hablo de automatizaciones, hablo de mejores sistemas digitales, de sistematizar procesos internos a, por ejemplo, la redacción de pliegos o la carga de documentos en distintos expedientes o la carga de formularios. Eso se puede automatizar a un bajo costo y para el sistema público representa miles de horas de gente interviniendo en la carga de datos. Ahora van a ver un GIF y lo van a entender mejor. Bueno, accesibilidad, generar portales de denuncia, suele mejorar la capacidad de las personas de intervenir en el sistema judicial. Voy a levantar el chat a ver si hay alguna pregunta en particular. Ah, bueno, perfecto, me gusta que dialoguen también en el chat. Respecto al sistema de gestión, lo más básico, ya sabemos que a partir de la pandemia algunas jurisdicciones que no tenían, incorporaron sistemas de gestión judicial para seguir expedientes, pero suele limitarse a esto, a digitalizar el expediente y ser una mera base de datos y consulta, pero ni siquiera se han gastado, por decirlo de una manera, en integrar las audiencias adentro de la plataforma. Normalmente lo mandan por mail o en el proveído, ID de reunión por contraseña del Zoom. Hacémelo parte del expediente que quede grabado y que lo pueda consultar. Eso para mí sería una innovación. Nosotros, cuando ganamos Startup Chile en la parte de la convocatoria, desarrollamos un sistema arbitral que tenía todo el expediente integrado, la audiencia integrada y la audiencia quedaba grabada y se incorporaba automáticamente al expediente, además de permitir comunicaciones entre partes y un sistema un poquito más avanzado. Pero bueno, después se vendió nada, no llegó a buen puerto en el esquema público, fue más de un sistema alternativo, como veremos adelante. Pero un sistema de gestión no es complejo. Tiene una base de datos, un servidor que opera como cerebro, como computador, como procesador, y un código base, que obviamente involucra el backend, pero no me quiero meter en eso, que estipula cómo el sujeto interactúa con la plataforma. Sí, verán que no tiene una complejidad muy alta. Ahora, cuando hablamos de automatizaciones, son los procesos de automatización robótica de procesos, robots digitales que viven en software, no es el robot, no es ni Deep Blue ni un robot humanoide. Ahora, muchas veces uno dice, se hace automáticamente, es inteligencia artificial. No, es un código muy básico de programación que selecciona componentes dentro de este código frontend, esta cosita que ven acá, por decir algo, y dice, bueno, acá vas a ingresar la información que te viene de una base X o de un documento X. Si se fijan, acá tengo un GIF que me encanta, que es cómo se llena un formulario automáticamente con RPAs. Nosotros cuando empezamos Chrome nos dedicamos a hacer RPAs, por ejemplo, porque son muy básicos y no requieren un gasto alto en armonizar datos, bases de datos extensas, ni tener integridad de la información. Es simplemente determinar qué proceso es estándar, cuánto se repite en la compañía por día, por mes o en el sistema, lo que sea. Llevarlo a una implementación de Python que lleve adelante la carga de los formularios. Imagínense cuántas horas perdemos en el sistema público con esto, que puede ser reemplazado por una máquina. Y cuando hablo de accesibilidad, hablo también de aplicaciones de baja complejidad, pero que suelen ser portales de ciudadano, o esas pequeñas aplicaciones digitales que permiten, no sé, hacer un reclamo, buscar patrocinio jurídico gratuito, y que a los usuarios, que son ciudadanos regulares, les generan un alto retorno. Porque hacer una denuncia o ir a un estudio de abogados es mucho más difícil, una denuncia física, que entrar al portal de defensa del consumidor y erradicar una nueva denuncia con el DNI. ¿Bien? Entonces, como se fijan, este es el primer paso o escalafón digital que podríamos incorporar y que se están incorporando en los sistemas públicos. Primero viene el sistema metodológico, después vienen los sistemas digitales de baja complejidad, y después, a mi entender, viene lo que necesita ser una arquitectura de datos. Los sistemas públicos carecen en gran medida, o al menos en Latinoamérica, de una arquitectura de datos sólida que permita democratizar el acceso a la información. Mónica Fiorillo, te hago saber en el chat que los mensajes solo me llegan a mí, porque es mensaje directo. Si querés abrirlo para que los vayan leyendo todos, así también si querés fomentar la discusión, porque estás planteando cosas entretenidas.
La arquitectura data-driven, para mí tiene tres ejes principales. Un ecosistema de datos accesible, que todos puedan, digamos, interpretar esos datos y los puedan utilizar en distintas aplicaciones, que estos datos sean íntegros y que sean cuantiosos, y que pueda accederlos el público. Estamos en un esquema público, la información abierta es debida. Ahora, para atrás. ¿Qué implica ser data-driven? Acá les doy un pequeño esquemita de cómo crecen las organizaciones privadas y las organizaciones públicas. Primero, las decisiones no se asientan en datos. Eso es lo que yo llamo apatía de datos. Después hay una conciencia. Decimos, che, estoy capturando datos, pero solamente quiero observar cómo es el estado de la cuestión. ¿Cuántos expedientes me entraron este mes, por ejemplo? El uso crítico de datos es cuando empezamos a decir, bueno, hay ciertas decisiones que podemos basarlas en la información que me brinda mi sistema. Por ejemplo, te recomiendo, un sistema de recomendación me diga, te recomiendo que le asignes a este caso 60.000 pesos en vez de 40.000 de alimentos. Eso sería un modelo de Machine Learning integrado, ¿no? Pero digo, uso crítico sería decir, si a mí me insume redactar un pliego 8 horas, porque lo tengo contado en el tracker de horas, bueno, voy a hacer un template de ese pliego y voy a sistematizar esa tarea. Data Driven es cuando nuestras decisiones operativas se basan principalmente en la información que nos brindan los datos. Por ejemplo, un sistema de BI muchas veces no es algo data driven, sino que es un uso crítico de datos. Un sistema de BI data driven sería que automáticamente me mande alertas las cosas que tengo que hacer, como por ejemplo, cuando tienen sistemas de compra y venta de acciones, normalmente los sistemas le brindan alertas autónomas que le dicen compra, vende, o tened cuidado que este precio está por debajo de la línea o de la vela que estamos tolerando, y es esa información de la que el humano depende para operar. Cuando dependemos de esa información, y es una información válida, ahí entiendo yo que es data driven. No quiero ser muy abundante en data driven porque era simplemente un capítulo, ¿no? Pero digo, lo importante de los sistemas públicos es empezar a recopilar los datos y asegurar su integridad para que eventualmente el público los pueda acceder. A mí me pasa mucho de que trato de hacer modelos de inteligencia artificial en base a sentencias argentinas y es muy difícil porque no tengo acceso, no tengo los repositorios disponibles, la información no es íntegra, entonces termino recurriendo a fuentes de Canadá, fuentes de Estados Unidos con el proyecto Case Law de Harvard, al proyecto Blackstone de Gales, todos sistemas en inglés, que para mí es una desgracia porque el modelo se adecúa conforme a los estándares de la lengua inglesa y perdemos mucho valor de procesamiento natural del lenguaje en nuestro sistema. Ahora, ¿cómo incorporaríamos la inteligencia artificial en sistemas públicos? Bueno, para todo necesitamos datos. Son la base de cualquier modelo. Y ahora, ¿para qué lo haríamos? Y porque para mí entender la implementación de un sistema de inteligencia artificial facilita la toma de decisiones, no a nivel sentencia, sino a nivel tan simple como corresponde otorgar esta revocatoria. Después le veré cómo la fundamento, pero está dentro del plazo. Yo ya me aseguro de que si hay un sistema que lee los plazos, listo, me ahorro esa duda, me salto una alerta, no lo otorgue, está mal conseguido el recurso, lo que sea. Pero para eso necesitamos datos. Y el mejor ejemplo que tenemos en la administración pública, que ya lo habrán escuchado, es el de Prometea, en IALab, que diversos juzgados utilizan Prometea para redactar ciertos pliegos o resoluciones, muchas veces son resoluciones interlocutorias, en algunos casos sentencias, cuando son homologaciones. Pero el sistema ya, ¿qué hace? Incorpora una gran gama de datos propios de un juzgado en particular, ¿no? Entiende cómo es esa gama de la información y reproduce las conclusiones provenientes de esos casos conforme al estándar de información que contiene. Como se fijan, lo más importante es lo antecedente, es la integridad de esos datos que el sistema se alimenta. Ahora, los casos prácticos son, por ejemplo, el Juzgado Laboral Nacional de Morón, no tengo el número de instancia, no lo informan en la página, cuando homologa acuerdos, obviamente entre la parte del empleador y el empleado, tiene tanto volumen de acuerdos formulados que tiene un estándar básico para decir, mediante preguntas al operador que genera la redacción de esta homologación, le pregunta si obedece estándares A, B y C, y va tachando dentro de su sistema operativo interno, el sistema de inteligencia artificial, los requerimientos que necesita para homologar o no homologar este acuerdo. Ahora, el mejor caso me parece el de la Corte Interamericana. La Corte Interamericana, antes, ¿qué tenía que hacer? Redactar notificaciones en 4 idiomas, porque digamos, abarca todo el continente americano, y esta redacción en distintos idiomas no requería de una tarea simple de agarrar Google Translate y mandarlo. Requería literalmente la redacción novedosa en cada idioma de lo que ya se había decidido en el marco de la Corte. Entonces eran 4 días de trabajo
3 días de trabajo, si no me equivoco, para algo que ya estaba decidido y que hoy en día Prometea en 2 minutos lo automatiza con pautas de, no sé si necesariamente es traducción, sino que ya tiene contemplado cuáles son las palabras que tiene que utilizar en este tipo de resoluciones. ¿Alguien, antes de pasar a sistemas alternativos, quiere hacer alguna pregunta en particular respecto de estos sistemas públicos que hayamos visto? Todo documento digital del expediente se imprime sí o sí. Esto, Federico, no me quedó clara tu pregunta de los documentos. Pero bueno, si querés la puedes hacer por micrófono y si no, seguimos. Bueno, perfecto, sigamos adelante entonces. Cualquier cosa me interrumpen. Sistemas alternativos. Lo que estuvimos viendo hasta ahora fue un poco sistema público. Ahora, cuando hablamos de sistemas alternativos de administración de justicia, normalmente pensamos en sistemas que tienen mayor grado de conciliación, porque las partes se someten voluntariamente a este proceso, ya sea una mediación, ya sea un arbitraje, amplían la gama de acceso a la justicia, en tanto salen de la esfera pública y multiplican los canales de resolución de los conflictos, y tienen otra característica muy importante, que son fácilmente digitalizables. Porque, por ejemplo, una mediación se realiza por Zoom hoy en día, muy pocas mediaciones necesitan la concurrencia presencial de las personas, pero además los sistemas de gestión de estos procesos son mucho más elementales y tienen menos formalidades, que el sistema público exige formalidades de integridad de la información y seguridad, por ejemplo, el tema de los expedientes, las certificaciones. Un sistema alternativo es mucho más flexible en su esquema procesal, y eso redunda en una flexibilidad tecnológica. Por ejemplo, Brasil permite efectivamente un canal de arbitraje tendiente a resolver conflictos administrativos. Ahora, arbitral, lo más alternativo que se nos puede ocurrir es un sistema arbitral para resolver un conflicto, eso está perfecto. Ahora, en nuestro caso, las mediaciones prejudiciales y las conciliaciones realmente no descongestionaron los tribunales. Eso era el objetivo del anteproyecto de la ley de mediación prejudicial obligatoria, era descongestionar la labor de los profesionales y los tribunales en sí. Si todos compartimos, más allá de las estadísticas que podemos ver de Nación, no ha sucedido. De hecho se ha incrementado el caudal de trabajo de los tribunales, independientemente de los recursos humanos. Entonces, tal vez una alternativa sería multiplicar los arbitrajes de consumo, porque, por ejemplo, muchos reclamos de consumo antes de llegar a la justicia se someten a algún tipo de instancia o modelo arbitral para evitar este acaudalamiento de tareas en la justicia civil o comercial. No porque el usuario diga, no voy a recurrir a la justicia pública para evitarle trabajo, sino porque es netamente más conveniente. Al usuario no le importa a quién está beneficiando él con concurrir a un sistema A o un sistema B. Al usuario le importa cómo se beneficia él de entrar a un sistema A o un sistema B, y qué tan... Ahí. Se me pausó esto un minuto. Perdón, se me fue el video, puede ser. Ahí va. ¿Y qué tan relevante es este sistema A o B para él? Perdón, Bueno, perdón, disculpen. Ahora, ¿cómo podemos potenciar sistemas alternativos? Muy simple. Inteligencia artificial y blockchain. Si se fijan, Bitcoin y Ethereum son los grandes jugadores en la blockchain, pero bueno, acá quiero que discutamos un poco, si les parece, al cierre de este bloquecito, pero tomemos en cuenta lo que sería plenarios arbitrales, ¿no? Muchas veces se discute sobre el criterio de los árbitros en la resolución de conflictos comerciales o en la resolución de conflictos de consumo. Si se fijan, lo que estuvimos hablando de generar grandes volúmenes de información en repositorios, nos permitiría generar criterios estándar o criterios de lineamientos generales para estos arbitrajes de consumo o comerciales que estarían por fuera de la esfera jurídica. El control de esos criterios podría delegarse en el esquema público, y eso beneficiaría una mayor, ¿cómo decirlo?, seguridad jurídica en sistemas alternativos, y permitiría delegar con más tranquilidad estas funciones o atribuciones propias del poder público. Entonces, cuando hacemos este tipo de ideas, lo que importa es tener un pequeño marco conceptual de qué es lo que queremos lograr. Si nosotros queremos lograr que todos los arbitrajes que están descentralizados en materia de consumo no se canalicen directamente en el sistema judicial, podríamos someterlos a un sistema autónomo en el cual el laudo arbitral, supongamos de consumo, debe pasar la revisión de este plenario arbitral que hemos armado con el volumen de información, y así exigir si, digamos, la concurrencia o la apelabilidad de esa resolución ante la justicia ordinaria, o decir, no, bueno, este laudo está conforme al plenario arbitral, alcanzaste el máximo de la capacidad de un sistema alternativo, no te queda otra que un sistema público si no estás de acuerdo. Pero esta, digamos, esta interacción de los usuarios con los árbitros
del componente humano con el componente de racionamiento jurídico en escala artificial, yo creo que nos generaría nuevos criterios que tal vez ni siquiera estamos pensando. O sea, va a permitir naturalmente generar criterios generales en el marco de los casos que se tratan como arbitraje de consumo y no en lo que un juez patrimonial que tiene que abordar, por ejemplo, juicio de daños, tiene que accidentalmente tratar en materia de consumo. O sea, sería un tema específico, que es consumo, en este caso de arbitrajes, centralizado por un sujeto, que sería nuestro modelo de inteligencia artificial, que empieza a desarrollar criterios únicos de consulta. Entonces estos plenarios, que no tenemos en muchos casos, se empiezan a generar solos a través de los criterios que adopta el sistema de inteligencia artificial para resolver los conflictos o ponderar si un conflicto se resolvió adecuadamente. Y el caso de una descentralización, en vez de ponderar nuestro criterio jurídico, tal vez queremos masificar el acceso a la justicia, queremos masificar el acceso a sistemas alternativos, podemos hacerlo descentralizando las resoluciones arbitrales mediante la blockchain. Ahora, esto parece un poco complejo si vamos con un esquema tan básico como el mío. Vamos a ver un caso específico como el que es el de Cleros. Pero sintéticamente, quiero que entiendan que si nosotros hacemos esto de la descentralización, no es que el laudo se carga directamente en la blockchain y nos olvidamos, sino que lo que es importante es nosotros intervenimos activamente en la blockchain para alcanzar la resolución de ese conflicto, de ese laudo. Entonces, ¿cómo hace el caso de Cleros? Los esquemas que van a ver salen de la página de Cleros, igual abajo está, digamos, la fuente, pero para ser transparente con eso, uno elige ser jurado en un conflicto de consumo, por ejemplo. Alicia tiene una disputa comercial, un contrato. Alicia tiene una disputa con Bob que no le, no sé, por decir algo, no le entregó la televisión 50 pulgadas que tenía en el hot sale del Black Friday, del Black Monday, lo que hay hoy en día. Entonces, ellos eligen someter su disputa a un arbitraje en Cleros. ¿Está bien? Entonces, hasta ahí no sería más diferente que un sistema arbitral común. Pero la diferencia es cómo se distribuyen los jurados. Los jurados dicen, bueno, por ejemplo, hay 5 personas que quieren participar del arbitraje, tienen que apostar, en realidad subastar su candidatura en base a PNKs, o imaginemos Ethereum, es una conversión del Ethereum, que dicen, bueno, yo me postulo a ser jurado con 10 PNK. Viene María y dice, yo me postulo con 20 PNK. Y yo no sé, es una subasta ciega. Entonces, mi capacidad de ser jurado en un tema es proporcional a mi interés demostrado con el stake, con la oferta de subasta de participación en ese caso. Entonces, nos aseguramos de que todos los árbitros que intervienen son gente motivada económicamente y normalmente temáticamente. Pero esa economía, esa motivación dineraria, nos asegura que van a votar conforme al resultado de la siguiente manera. Son seleccionados como jurados, revisan la evidencia, imaginemos que estos 3 que quedan por la derecha son los 3 jurados, los que tienen el tic verde, se descarta 2, y una vez que revisan la evidencia, los jurados tienen una condición para recuperar su dinero y además ganar dinero, que es votar conforme al voto mayoritario. Entonces, en este caso, supongamos que Jorge votó por A y María votó por A, pero Martín votó por B. Martín pierde todos los PNK, todo el Ethereum que apostó en su rol de jurado. Mientras que las otras 2 personas, que yo me olvidé el nombre, reciben lo que apostaron más una recompensa en Ethereum. Entonces, se les paga por trabajar en el marco de un sistema descentralizado. Yo entiendo que esto tal vez sea un poco complejo, pero creo que es bastante sintética la explicación que nos brinda Cleros. Y no sé qué piensan ustedes, pero estos modelos brindan una motivación mayor de la gente a intervenir en problemas que son ajenos a ellos. Particulares que no tienen nada que ver con su ámbito de injerencia, en los que podemos asegurar, bueno, hay una objetividad en el proceso de decisión. ¿Y cómo logramos eso? Y desgraciadamente solo con un sistema descentralizado en el que no se conozca la identidad de los jurados. ¿Hasta acá hay alguna duda? Este momento es como bastante interesante la parte de distribución de... Acá están hablando con el chat. ¿Hay alguna duda respecto del esquema de cleros? Asumo que no. Bueno. Finalmente, este es un ámbito en el que espero que tengan dudas, porque yo las tengo, serias. Es un esquema en el que quiero Tomás, discutir... Sí, sí. sí, es mucho para pensar y mucho como para, Por eso nos está voy a sacando dejar del un lugar, bloque... de nuestra zona de confort. Voy a dejar como un bloquecito de tal vez 10 minutos, por eso tal vez me estoy apurando un poco más, para que charlemos, ¿viste? Porque sí, pasa un poco eso, yo soy medio Sí, por un locomotora. lado,
digamos, es un poco como nos fueron, digamos, como tenemos nosotros, perdón, todas nuestras habilidades. Sí, Después, a lo que estamos acostumbrados es un cambio de paradigma bastante grande. Y después está ese temor de poder cambiar, digamos, de lo que es lo judicial, lo estatal, como te formaron, ¿no? A ir a un paradigma sí. diferente, que es esto de las tecnologías. Y después, por parte de los abogados, tenemos obviamente poca preparación en tecnologías. Entonces decimos, ¿cómo confiamos en esto que no conocemos? Creo que a muchos nos pasa, obvio. Yo trato, digamos, de buscar, conocer de modo tal de poder confiar. Y eso que fui a disciplinas diferentes de la abogacía. De pronto estamos muy estancados en algunas cuestiones, pero sumamente interesante. Bueno, no Sí, interrumpo más. igual el temor que marcás, por ejemplo, de incorporar esa tecnología, también limita la realidad de estas tecnologías. Porque imaginemos esto que yo hablo de Cleros. Suena muy atractivo, pero ¿quién usa Cleros? La gente que sabe que es Ethereum, tiene una wallet de Ethereum. O sea, la accesibilidad que yo vengo pregonando hace 15 minutos, Fernando se ríe porque vio claramente la evasiva que yo venía tirando. Es, flaco, todo muy lindo, pero esta gente tiene que saber cómo usar la plataforma, que es Ethereum, tener una wallet. Y sí, desgraciadamente, la barrera de acceso de la complejidad hoy parece a veces inabordable. Yo creo Tomás, que sí, sí, sí. sí, yo cuando fundé los seminarios, esto decía, son foros donde podemos opinar. Así que Fernando, si querés hablar y el que quiera encender el micrófono, bienvenido, ¿eh? No se trata de una clase magistral, sino al contrario, es un espacio para poder intercambiar ideas y entre todos poder crecer y poder conocer un poco más este espacio. Concuerdo. Lo único magistral es el detergente. Acá estamos todos para dialogar, pero me sirve el feedback de Fernando porque es justamente lo que yo venía pensando. Digo, yo voy a abordar estos temas y después van a decir, sí, flaco, pero ¿quién en la administración pública maneja un sistema de inteligencia artificial? Bueno, eso es conjunto con el objeto del diseño, que es comunicar estas nuevas implementaciones y charlarlas. Pero por eso quiero dejar más espacio de charla y que lo debatan y me digan, che, no, estás pifiando, a decir, no, yo ya doy todo por sabido y las conclusiones hechas. Ahora, cuando hablamos de creación regulatoria, esto incluso es, para mí, más superador de lo que veníamos discutiendo recién, porque es incluso más disruptivo, porque es netamente metodológico y tiene que ver con nuestra Constitución Nacional y nuestro modelo de Estado republicano. ¿Cómo funciona un esquema republicano básico? Representatividad. El demos, el pueblo, la gente, no participa en la creación de esas normas, pero tiene injerencia en quiénes son los que deciden esas normas. La creación de estas reglas tiene, digamos, esquemas representativos. Gonzalo, ¿vos querías mencionar algo que tenías el micrófono? Lo cierro por las dudas, entonces. Nada, la regulación de las leyes queda en sistemas que no son de representación directa, y como sabemos hay dos poderes principales en el esquema republicano, que son esta fuente principal de normas conocido como el poder legislativo, que literalmente redacta las normas y las otorga al pueblo, para decir, bueno, acá tienen, mátense, pero a la vez es un sistema de control bicameral en el cual tanto la cantidad de gente como la división federal que tenemos en nuestro caso establecida balancean el propio proceso de creación de normas, las comisiones legislativas, los dictámenes, la participación de expertos. Hay todo un proceso de integración ciudadana que por afuera parece mucho más alejado de la realidad, pero que los que conocen el proceso de los sistemas legislativos y han trabajado en el Congreso, no es mi caso, saben que hay un montón de procedimientos que son necesarios para llevar una norma a la realidad. Ahora, cuando la norma alcanza el plano de realidad, viene, digamos, la parca, Jeeper Creeper, nosotros los abogados, los jueces, que delimitamos, le ponemos anclas a esas normas y las interpretamos. Somos la fuente principal de interpretación y, más aún, los jueces no son electos, sino que son designados por, generalmente, el Poder Ejecutivo. Al menos en nuestro caso podemos establecer algo de ese tipo de generalizaciones. Y además, no solo vienen con un sistema que no es representativo, sino que cada juez designado tiene menor importancia conforme a dónde se encuentra en la pirámide jerárquica. Entonces, designar un juez de la Corte Suprema, como hizo el macrismo, no es igual de valioso que designar un juez de primera instancia, como se puede hacer con el Consejo de la Magistratura y la aprobación de los pliegos. También, digamos, las primeras instancias tienen todo un proceso que no depende del Ejecutivo, pero no nos metamos tanto en eso. Entonces, lo que yo quiero proponer acá, y es donde más me van a saltar a la yugular, es un poco más de intervención ciudadana, y sería mediante un método de voto que vamos a ver un poco más adelante, pero que nos permita
generar nuevas democracias o democracias mejoradas con mayor participación ciudadana. Ahora, la manera en la que propongo esto es con regulaciones comunitarias mediante el voto directo. Eso lo vamos a explicar en este momento. ¿Qué es el voto directo? Es, bueno, por ejemplo, yo digo, la regulación sobre el aborto. Sería una regulación que para mí no estaría bueno probar con el voto directo, pero si imaginásemos el voto directo sería, de los 45 millones de argentinos, ¿quién vota sí, quién vota no? Sí, no. Listo. ¿La ley pasa o no pasa? Lo que se conoce básicamente como un plebiscito, solo que sería un plebiscito netamente vinculante respecto a un proyecto que normalmente en el plebiscito no está redactado. Pero imaginemos que ya fuese un proyecto y se aprueba por la ciudadanía. Para mí eso es excesivo. Me gusta más un enfoque como el que plantean los mercados radicales, este libro de dos personas de la Universidad de Yale, que lo que dicen es, bueno, ¿qué tal si cambiamos el sistema de voto? Si le asignamos a los ciudadanos más de un voto respecto de un representante, y le empezamos a asignar una cantidad de créditos para que compren votos y se sometan a distintas regulaciones o participen potencialmente en nuevas regulaciones. Entonces, la integración del demos, en este caso, se habilita mediante la intervención directa en las normas y no mediante el esquema de representatividad. Para mí, como dije, no todas las regulaciones se pueden someter a esto. Por ejemplo, la reforma constitucional no sería la mejor idea un sistema de representación directa. Pero los sistemas actuales tampoco son los mejores, tienen falencias, y normalmente lo que exponen Posner y Weil, no es que yo lo vengo a traer a la mesa, es que los sistemas actuales republicanos tienen carencia en otorgar los derechos o la protección de derechos a las minorías, facilitan la tiranía de las mayorías, no permiten la elección de candidatos realmente deseados, sino que generalmente se elige el mal menor, o sea, la elección de candidatos no deseados, que Argentina, ejemplo número 1, y otorgar la voz a aquellos más conocedores de ciertas temáticas, los expertos en ciertas temáticas, normalmente queda en la escala de la comisión legislativa, pero nunca llega a ser una influencia certera al momento de designar una norma o crear una ley. Entonces, para explicar un poco qué es el voto cuadrático, partamos de la base de lo que es hoy. Por ejemplo, Andrés y Carolina tienen los dos un voto para votar a 3 personas o 3 posiciones respecto a una norma. Bien, vamos a hacerlo, te desactivo el audio de nuevo. Imaginemos que solo tenemos un candidato y normalmente A es, no sé, extrema izquierda, B es centro y C es extrema derecha, por decir una cosa muy simple. Tal vez Alejandro tiene una preferencia por A, pero sabe que A nunca va a ganar. A no tiene chance. A es, no sé, diría Milei, pero uno nunca sabe qué pasa en este país. Así que supongamos que sea un político del espectro de Milei que dice no tiene tanta chance de ganar, voy a votar a alguien que tenga entre un 40-40 de votos, vamos por lo más importante. Y varía, tal vez no es extrema derecha o extrema izquierda, pero está corrida del centro y preferiría votar un candidato más progresista que tampoco tiene mucha chance de ganar. Entonces dice, bueno, tengo un solo voto, se lo voy a asignar a Jorgelina, que es una diputada, candidata íntegra, pero que no me cierra del todo, pero sé que puede ganar. Entonces vamos con ese candidato. Si se fijan, dos personas con preferencias divergentes votan lo mismo, pese a tener la opción de no votar, de votar lo que ellos prefieren. ¿Cómo sería un esquema cuadrático diferente? Inicialmente dándole más votos a la gente. Ahora lo vamos a controlar, no se preocupen, no es tipo votos para todo el tiempo. Entonces, en este esquema, yo realmente puedo votar por mi opción preferida sin dejar de votar por la opción que tiene chances de ganar, que yo prefiero que gane en caso de que no gane mi candidato predilecto. Por ejemplo, si yo tengo 10 votos en este caso, Alejandro elige, perdón, 10 votos y me dio mal la aritmética, le faltan 7 al de la izquierda. Bueno, la suma no estuvo bien, pero supongamos que sean 7 y 3. Alejandro dice, mi candidato favorito es el A, le voy a otorgar 7, pero le voy a otorgar a B 3 votos. María dice, le voy a otorgar 3 votos a B por las dudas, pero mi candidato favorito es el C. Ahora, imagínense una instancia de balotaje. Tenemos 7, 6, 7. El candidato, que no era el predilecto de nadie, terminó efectivamente afuera y van a luchar los candidatos que son los predilectos de ambos, de alguna manera, esas preferencias reales. Entonces, con esta idea, tendríamos que leer el libro que lo tengo acá atrás para abordarlo en todos los ejemplos que ponen, es básicamente, sigamos dando la posibilidad de votar esa corriente principal, ese mainstream, pero habilitemos las preferencias individuales para permitir mayor injerencia de las minorías en los sistemas republicanos. Y básicamente lo que permite comprar estos votos en una cuestión determinada, esto puede ser un candidato como la política de restricción de armas,
como puede ser una nueva política económica. Imaginemos que es muy amplio el espectro. Lo que hay que hacer es decir, bueno, yo tengo 100 créditos anuales, que pueden representar 100 votos, para comprar e intervenir en cuestiones que se someten a mi interés. Tenemos 20 plebiscitos por año, yo sé que si tengo 100 votos, puedo llegar a tener intervención en esos 20 plebiscitos, pero si gasto todos mis votos en el primero, no voy a participar de los otros 19. Ahora, yo tal vez soy un granjero muy preocupado por las retenciones o muy preocupado por el uso de agroquímicos porque soy un granjero orgánico y quiero gastar todos mis votos en una sola cuestión. Ahora, eso me dirán, che, mirá, eso va a generar una nueva dictadura de la mayoría, Sande, me trajiste una teoría que no sirve de nada. Ahora vamos a ver por qué no la evitaría. Digo, no generaría una dictadura de las mayorías. Porque para comprar esos votos, el costo es incremental de un modo cuadrado, cuadrático, de ahí viene la raíz, que si vos querés intervenir con un voto per cápita, sigue siendo la ley democrática básica. Un crédito, un voto. Ahora, vos querés comprar 2 votos para tratar este tema de eliminar los agroquímicos, tenés que gastar 4 créditos. ¿Querés gastar 3 votos? Son 9 créditos. ¿Querés 4 votos? Son 16 créditos. ¿Querés 5 votos? Son 25. Vean lo rápido que se me acaba el espectro de hacer de 1 a 10. Bueno, ¿querés 10? Son tus 100 créditos. Se acabó. Pudiste votar en un tema en todo el año y te quedaron 19 que no te importan. Pero la realidad, y acá es donde quiero que hagamos un pequeño ejercicio mental, es, si yo soy un granjero que produce orgánicamente en su región y la comunidad me somete a prohibir los agroquímicos, ¿a mí qué me importa no participar de las otras 19 políticas que normalmente son electricidad, gasto público? A mí no me importa. Yo me muero de ganas de que permanezca nuestra comunidad con materia orgánica. Entonces, esto puede parecer un poco extraño, pero si se imagina que mucha gente, muchos granjeros, realmente tienen una preferencia determinada, que sacrifiquen sus créditos de voto anual en estas cuestiones, en estas decisiones, va a mostrar qué personas realmente están más interesadas por lograr una normativa específica y no meramente por oponerse a lo que otros proponen. Porque si yo acá digo, bueno, para oponerme a los 4 votos de María, voy a tener que gastar 4 votos míos. Y pero mirá que la semana que viene debatimos si se pueden volver los recitales a los estadios. Ah, no, yo soy fanático de la renga, entonces mejor me quedo afuera, voy a gastarlo en eso que me interesa más. Entonces esta balanza de intereses empieza a jugar en, bueno, cómo la gente interviene en los procesos de decisión normativa. Y ese es el esquema, para mí, el aporte principal de todo este sistema. O sea, para vos tener 10 votos para distribuir, te gastaste tus 100 votos de crédito. O sea, esto es una elección presidencial. Si fuese algo tonto, tal vez gasto un solo voto, tal vez gasto 3 y hago un 2-1. Nada, es una teoría que Posner y Weil propone, que también les saltaron a la yugular, la verdad que en Yale los tienen ahí medio tirados a un costado, pero es innovativa y a mí me parece que como creación normativa no se me ocurre un primer paso para dar. Porque incorporar tecnología es inseguro, en el sentido de que no podemos asegurar la identidad de las personas y además, ¿qué vamos a incorporar? ¿Criterios de inteligencia artificial para definir nuevas normas? Podemos recomendar nuevas normas, pero no las vamos a terminar eligiendo. Lo que importa es cuando nos sentamos a votar. Vivimos en un esquema democrático. Así que este es el objeto de duda que quería sembrar. Si se fijan, las certezas que hemos tenido en esta charla son algunas, las dudas son millones. Así que les dejo este pequeño slide de cierre, ahora dejo de compartir. Sigamos conversando. Es mi idea, sinceramente. Voy a dejar de compartir. Y sometamos a duda o a crítica es una buena palabra, las cosas que estuvimos conversando. A ver acá en el chat de cosas. Gracias, Tomás, me parece súper interesante. Propongo que hagamos preguntas. De hecho, una de las cosas que a mí se me ocurre como para abrir el debate o esta cuestión de pensar o reflexionar todos juntos es que nosotros, los abogados, nos cuesta mucho trabajar con datos, ¿no? Hacer estadísticas para poder después gestionar. De hecho, yo lo aprendí del campo de las finanzas, pero creo que por ese lado va el tema de juntar un poco de información, datos, estadísticas y poder empezar a prever cómo se desarrollan las cosas. No sé qué piensa el resto. Los abogados pocos conocemos de estadísticas. De hecho, la justicia nuestra, yo me acuerdo en los años que trabajaba eh, en la administración pública, Banco Central, nos costaba responder, estoy hablando hace unos 10 años atrás, responder las encuestas que venían de Basilea, por una cuestión de que no recogíamos datos. No sé hoy, Tomás, por ejemplo, sé que
para trabajos de investigación en distintas disciplinas que tienen que ver con el campo de la abogacía, nos cuesta juntar información. Creo que por ahí hay que Vos y yo lo trabajar, sabemos perfecto, porque lo nos cuesta sabemos recopilar fallos perfectamente, de primera instancia. mucho, 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 y también para poder hacer trabajos de investigación profundos, digamos, como se hacen en otros países, sea de Latinoamérica o de Norteamérica o Europa. Creo que tenemos que trabajar mucho en eso. Parte, Igual creo es un que viene problema de las ciencias sociales, en gran medida, ¿no? La de capacidad la de nuestra, incorporar. de la Sí, nuestra, de la sí, yo nuestra. Nos me da, hubiese quedado con el prejuicio legal, pero es no, extensivo a veces el efecto. ¿Puedo decir que no? sí, yo digo que no, yo digo que Bien, no. primera Yo creo que discusión. es no, no, creo que es un tema de formación nuestro Sí, por cómo está estandarizado, ¿de porque en otras acuerdo? ciencias sociales, cuando pensás en ciencias políticas o sociología, perdón, Sí, ahí se trabaja más con estadísticas. sin Nosotros duda. vemos cero estadística, cero matemática, es más, le escapamos a los números, y eso yo lo aprendí desde el campo de las finanzas. Entonces creo que el tema para poder gestionar, prever, por ejemplo, hoy yo estoy en la disciplina de gestión de riesgos empresarios, gestión de riesgos legales. Y para poder gestionar tenés que conocer, tenés que medir, tenés que tener datos. Sí. Y creo que eso nos falta en toda disciplina que tenga que ver con el derecho, ¿no? No, les pido Entiendo por favor que perfectamente. participen. No sé si alguien quiere acotar Hay algunos que están hablando por el chat. Formación de magistrados. Quien quiera abra su micrófono y participe. Yo mientras voy a tratar de leer el chat a ver a medida Obviamente, abran el micrófono. Estamos, digamos, en un seminario que lo podemos hacer. em, Fernando, cuando te referís a que en el curso de formación de magistrados se insiste en el dato, en la estadística, ¿vos te estás refiriendo a cómo tiene impacto en las decisiones que finalmente vas a tomar o en el proceso de generación de esas decisiones? Ah, perfecto, pero sos un hábil escritor, me parece. Así que vamos a depender de... Si querés te dejo responder por el chat a tu tiempo, o a formular la pregunta como vos quieras. No, en el Ah, curso Cristian. de magistrados que se hace como acceso a la justicia, han puesto materias de estadística y de conocimientos de Excel, estudio obligatorio para aprobar el Ok. curso y tenerlo como herramienta útil, o sea, más allá de aprobar la materia, te dan a entender de toda la utilidad que tiene y profundizar en el conocimiento de las herramientas. Yo, por ejemplo, estoy en área normativa y siempre me hablaban, los pibes jóvenes me hablaban de la parametrización. Y a mí me causaba gracia porque yo decía, ¿cómo podemos parametrizar? Y bueno, me empecé a interiorizar y ahora obviamente me terminé de convencer después de esta charla de que sobre el manejo de datos y teniendo una normativa se puede hacer parametrización para resolver cosas y achicar el tiempo, achicar el error. Lo que pasa que, bueno, también cuesta convencer a que hay que modificar en la administración pública, cuesta, a veces algunos cambios cuestan. Sí. Hay que convencer a determinadas personas que tampoco están familiarizadas con los conceptos o con la innovación. Por ejemplo, hoy ahí leía que estaban hablando de que determinados actos procesales se tienen que imprimir por el tema del hackeo, y bueno, también en ANSES hay una cultura de la impresión del papel que bueno, se está eliminando, pero mucha gente, si no ve el sellito en un Repito. papel, no confía que el escaneado, o porque bueno, va costando. Cada vez cuando hay más generaciones más jóvenes que tienen la mentalidad más ayornada y han hecho cursos de capacitación y todo, van impulsando el cambio, pero bueno, también tiene que ver con una cuestión generacional. Y Igual, bueno, Fer, si te planteo la duda. Antes, por ejemplo, uno se iba a UCIA, preguntaba, ¿conoces a alguno que se lleva algún papelito, algún expediente del juzgado?
y también se robaban los expedientes físicos. Entonces, cuando hablamos de hackeo, me parece que tiene el mismo grado de improbabilidad que tiene que te roben el expediente físico, Sí, con la no, y inseguridad el cibernética que tema de la manejamos. discrecionalidad también tiene que a veces algunos no quieren que le quiten la capacidad discrecional que tienen y bueno, esto hace un control muy eficiente de las resoluciones y los procedimientos. Entonces es como que... No te deja correrte a un costadito, ¿eh? No, esta es la Exactamente, línea. exactamente. Para mí ahí está qué bueno Y que lo has eso anotado. genera también, hay una resistencia, no sé si lógica o bueno, pero bueno, genera una resistencia a que vos, el sistema sepa qué haces, si lo haces correcto o incorrectamente. Concuerdo perfectamente. Sí, la transparencia a veces es lo que no se quiere. Bregamos por la transparencia, pero por ahí muchos no la quieren. Sí, sí. Es Eh, claramente un discurso vacío a Vos sabés, veces. Tommy, perdón, Tomás, que cuando Tommy está bien. estaban, sí, Ricardo no, también, cuando lo mismo estabas que... hablando, Fernando y Tomás, me vino a la mente el tema digamos, uno conoce Internet, el Internet que maneja, pero siempre cuando vamos a hacer una transacción financiera tenemos cierto temor, nos hackearán, no nos hackearán, y hay tipos, ahí bajamos a tipo como si fuéramos a bucear al Internet profundo, que es donde está, digamos, la mayor seguridad en cuanto a determinadas cuestiones, que es donde trabajamos con los bancos. Bueno, estas cosas no las conocemos, digamos, no es de uso corriente. Yo creo que tiene que ver con un tema en lo que es el campo del derecho, es involucrarnos más en temas tecnológicos, para poder empezar digamos, a poder hacer y llevar adelante esto que vos estás proponiendo, Tomás. Sí, o discutirlo. A mí con que lo discutamos me alcanza un montón, ¿viste? Porque ya Totalmente, sembrás la duda. totalmente. Y la duda tarde o temprano germina. O sea, una vez que está sembrada. Pero bueno, sin duda, y de hecho el curso que damos en UCEMA es, o sea, hay dos clases que les derrito el cerebro, que voy desde procesador hasta estructura de redes en nube para administrar datos. Es como, mira, yo entiendo que esto te puede aburrir un poquito porque es muy técnico, pero te da ese feeling de qué es lo que se puede hacer. Esto es realizable. Esto le Mira, puedo preguntar a un developer y es algo lógico lo que le estoy pidiendo. para nosotros, Fernando, Marisa, no veo las otras caras, por eso no nombro otra gente. eh, Cuando hablo con los chicos que inician abogacía hoy, en esta etapa, digamos, de la vida, me hace acordar mucho cuando yo les decía, yo cuando estaba terminando el secundario, la computación, el Word, era como la estratosfera. Sí. Entonces uno hacía un curso para poder escribir en Word, cosa que hoy los chicos nacen ya escribiendo en el teclado, tipo como si uno quiere agarrar una foto antigua y empezarla, ¿no?, a abrir para verla más grande. Creo que pasa por ahí, por sumergirse, ¿no?, en esto de lo que es la tecnología y no esperar a tener un curso formal, que eso nos pasa a los abogados. Si no nos explican algo formalmente, si no nos, digamos, estamos esperando esa cuestión. Y veo que otros son más osados y traspasan y dicen, bueno, voy a aprender esto, voy a ir más allá. Sí, también hay un impacto de personalidades ahí, ¿no? Es decir, en un artículo hablaba del tema de Kubler-Ross y cómo hay promoción contra prevención y la gente quiere o no quiere. Pero bueno, en general somos bastante aversos al riesgo los abogados. Es una cuestión natural, nos dedicamos a prevenir riesgos. Entonces, cuando algo implica arriesgarte en el marco de tu profesión, es como, pará, Uh, yo tengo que hacer A y ahora me piden que haga Z y tienen que conjugar y funcionar, tengo que arriesgarme para mejorar. Bueno, está bien, es todo un cambio cultural. Y yo antes centraba estos seminarios justamente en eso. Ceci, si te acordás, era cambio cultural, innovación, diseño, pero cómo adoptar el cambio. Y era siempre. Hoy la no, gente está más totalmente. envalentonada. Yo me arrepiento que no hayan quedado grabados los primeros seminarios que hicimos, porque hay una evolución que uno la va viendo, Y una digamos. temática. De hecho, la pandemia, porque nosotros empezamos esto un año antes de que venga el famoso 19 de marzo de 2020, y era como hablar en chino, nadie nos seguía. Creo que tuvimos hasta 5 personas de participantes en el primer seminario, era muy poquito, y sin embargo después esto evolucionó. Bueno, lo que les propongo eh, continuará, ¿no, Tommy? Por supuesto. Otro seminario habrá. Y si no, igual yo les dejo mi mail acá en el chat. No, Así vamos cualquier a duda hacer me la mandan por ahí. una segunda parte para respetar los tiempos, pues ya son... Les dejo el mail en el chat, el que tenga dudas de estos temas. Yo siempre respondo mail de los alumnos ahí.
y también respondo mails de otras consultoras ahí, así que para mí es un mail más, no me cuesta nada. Lo que mencionaba Federico, que tuvo intervenciones, perdón que no aborde usted más, Federico, él dice que le gustaría un control sobre los poderes, digamos, de cúpula, legislativo, la Corte Suprema. Yo creo que la mejor manera, y acá hacemos a modo de cierre si quieren, sería que los modelos de inteligencia artificial al principio, aunque sirvan como base de consulta, que digamos, bueno, el modelo es qué es lo que pasa en Estados Unidos con la Corte Suprema, que hay un control universitario, después lo podemos charlar en la otra ocasión. Pero si yo tengo este control base, justificame por qué te corres del criterio central. Listo, me alcanza, es un montón comparado con no tener ni una base comparativa. Entonces, tal vez ese es el primer paso. Lo dejo para que ustedes lo duden, pero bueno, gracias a todos por concurrir, por participar y por hablar en el chat. Gracias, Tomás, gracias a todos. Muchas gracias. Bueno, nos vemos la próxima, sí, les propongo vernos, y vamos a hablar, esos controladores universitarios son los gatekeepers del mercado que existen en todas partes del mundo, y creo que involucra a los distintos poderes de la ciudadanía, involucrarse en las cuestiones que tienen que ver con la decisión, con el campo de la decisión. Bueno, estábamos hablando recién de decisiones que tenían que ver con el Poder Judicial, pero bueno, Tomás continuará y vamos a hacer una segunda parte. Gracias a todos. Saludos. Marisa. Muchas gracias, gracias. Gracias, Marisa, gracias, Fer, y gracias a todos los demás por participar en el chat. Los dejo.